Luper. Buenas tardes. Nosotros somos el primer grupo, está compuesto por Brangelis Núñez y una servidora, Ruth Toledo, y nosotros vamos a estar abordando el tema, el concepto de números en niños de 6 a 8 años. Acompáñenos en esta hermosa travesía. Para iniciar, debemos conocer cuál es el concepto de número. Este es fundamental para la comprensión del mundo que nos rodea, desde contar objetos hasta comprender la magnitud de las cantidades. Los números que desempeñan un papel crucial en nuestra vida cotidiana. O sea que esto es importante no solo para los niños, sino para todas las personas en general. Vamos a ver la definición de número y algunas características. El número es un concepto abstracto que representa una cantidad o magnitud. Sus características principales incluyen la cardinalidad, la ordinalidad y la secuencia numérica. Cardinalidad se refiere a la cantidad de elementos que conforman un conjunto. Ordinalidad indica la posición de un elemento dentro de una secuencia ordenada y la secuencia numérica es la ordenación de los números en un orden específico, generalmente de menor a mayor. La importancia del concepto de número. Este es esencial para el desarrollo cognitivo y social, permite a los niños comprender el mundo cuantitativamente y realizar tareas cotidianas como contar, medir y comparar. Aquí es donde iniciamos a enseñar a nuestros niños a contar con las manitos y luego vamos desarrollando ese pensamiento lógico para que ese cálculo pueda hacerse de manera mental sin tener que utilizar otros recursos como ábacos, las manos, bolitas, palitos, entre otros recursos. Tenemos en el pensamiento, razonamiento matemático, que los números son la base de la aritmética, el álgebra y otras ramas de las matemáticas. También tenemos la comprensión del tiempo. Los números nos ayudan a medir el tiempo y a organizar nuestra vida diaria, a tomar decisiones. También nos permiten analizar la información cuantitativa y tomar esas decisiones informadas, hacerlo ya de una manera consciente. Tenemos algunas teorías sobre la adquisición del concepto de número. Existen diferentes teorías que explican cómo los niños adquieren el concepto de número. Algunas de las más destacadas incluyen las teorías de Piaget, Russell, Barodi y Ginsburg, Hellman y Gallistel y Lawrence. Tenemos aquí un pequeño cuadro con la teoría, algunas de las teorías y algunos enfoques. Tenemos en el constructivismo a Piaget, que se encargó de desarrollar la comprensión numérica a través de la interacción con el entorno. Es decir, que los niños desarrollan esta comprensión de los números interactuando con su entorno, contando cuántas frutas hay en la nevera, cuántas chancletitas tienen y demás. Tenemos la teoría de los conjuntos, que es propuesta por Russell. Dice que los números representan clases de equivalencia de conjuntos y tenemos la teoría de la conciencia numérica por Hermann y Gallister, que los niños nacen con una capacidad innata para distinguir cantidades, es decir, que ya los niños vienen con esta capacidad. Inmediatamente uno le explica, pues se activa y ahí ellos desarrollan. En las etapas en el desarrollo del concepto de número, tenemos que es un proceso gradual que se desarrolla a través de diferentes etapas. Los niños aprenden a contar, a comparar cantidades y entender el valor posicional y a realizar operaciones matemáticas básicas. Es decir, que aquí es la etapa inicial donde primero los niños empiezan a conocer los números naturales del 1 al 99. Luego empiezan a contar de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Luego inician a comparar cantidades, mayor que, menor que o igual. Y luego vamos entendiendo el valor posicional, unidad, decena y centena y todo lo demás. Tenemos varias etapas
Tenemos la primera es la etapa preoperatoria, que es de 2 a 7 años. Los niños comienzan a comprender la correspondencia uno a uno y a realizar el conteo simple, como antes mencionaba. Luego tenemos en la etapa concreta de 7 a 11 años, donde los niños desarrollan habilidades de conteo, clasificación y comparación de cantidades. Aquí ya los niños comienzan a clasificar por color, por forma y demás. Esta actividad los ayuda a realizar y a desarrollar su pensamiento matemático. Y tenemos la etapa operatoria formal, que es de 11 años en adelante. Eh, los niños adquieren el razonamiento lógico matemático y pueden resolver problemas complejos, dígase suma de dos cantidades, tres cantidades y demás. Ahora les voy a pasar con mi compañera Brangelis, que tiene la otra parte de la exposición. Adelante. Bien, buenas tardes. Yo voy a estar hablando acerca de, si la podrías pasar, por favor, la siguiente diapositiva. Voy a estar hablando acerca de la relación entre número y conjunto. Y es que la relación entre número y conjunto es fundamental. El número representa la cantidad de elementos que compone un conjunto. La cardinalidad de un conjunto es el número que indica cuántos elementos contiene. Conjunto es una colección de objetos o elementos bien definidos y número que representa la cantidad de elementos que conforman un conjunto. Es decir, que aquí el niño es capaz de entender cuál es el conjunto y cuántos son los conjuntos que lo componen, y esto se convierte en números. Siguiente. Bien, vamos a estar hablando también de las habilidades necesarias para la adquisición del concepto, y es que la adquisición del concepto de números requiere el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas y lingüísticas. Es importante fomentar la observación, la comparación, la clasificación y el razonamiento lógico, el conteo, contar objetos de forma precisa y ordenada, y la correspondencia uno a uno, que es asociar un objeto con un número. La comparación, que es identificar qué conjunto tiene más o menos elementos, y el razonamiento lógico, que es resolver problemas que impliquen el uso de números. Es decir, que esto es uno de los factores más importantes, ya que los niños ahí empiezan a contar por sí mismos, factores que influyen en el desarrollo del concepto. El desarrollo del concepto de número se ve afectado por varios factores, como la genética, el entorno sociocultural y las experiencias de aprendizaje. La interacción con los demás y el acceso a recursos educativos adecuados son cruciales. Los factores genéticos son las capacidades cognitivas innatas que influyen en el desarrollo del concepto. El entorno sociocultural, que es el contexto social y cultural en el que se desarrolla el niño e influye en su aprendizaje. Y las experiencias de aprendizaje, que son las oportunidades de aprendizaje y la calidad de educación, que estas son las más esenciales. Estrategias para la enseñanza del concepto de número. La enseñanza del concepto de número debe ser lúdica, activa y significativa. Es importante utilizar estrategias que fomenten la participación activa de los niños y la exploración de diferentes representaciones. Uso de material concreto, manipular objetos físicos que permiten a los niños comprender las cantidades de forma tangible, juegos y actividades interactivas, que estos son los juegos que ayudan a los niños a aprender de forma divertida y a desarrollar habilidades, y las representaciones variadas, que esas son utilizar varias formas de representación como imágenes, dibujos de números, etcétera, y amplía más la comprensión de los niños. Estas son algunas aplicaciones prácticas del concepto de número, y es que el concepto de número tiene aplicaciones prácticas en la vida diaria, desde el conteo de objetos hasta la comprensión de medidas. Los números son esenciales para tomar decisiones informadas y para interactuar con el mundo. Las compras, esta es una de las más importantes, ya que los números nos ayudan a calcular el costo de las compras y a comparar precios. La navegación. Los números nos ayudan a entender distancia, dirección, ayudan a seguir recetas y a medir ingredientes con precisión. Hasta Bien, esto ha sido todo por nuestra presentación.
con mi compañera Ruth para que dé terminación al programa. Hasta que ha llegado nuestra exposición, esperando que les haya gustado y que todo lo que hemos expuesto aquí haya sido de provecho. Muchas gracias.